Infinidad de películas se han realizado hablando de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, de la época en la que el mundo se dividió en dos, de la época en la que un hombrecito con un bigote ridículo y una capacidad de convencimiento y de manipulación indiscutiblemente increíbles casi domina el mundo. Pero antes de esta guerra hubo otra igual de importante, una que sentó las bases para esta. Un suceso del que se ha hablado en muchas películas, pero que a la hora de pensar en películas de guerra no destaca. Pero esta película sí lo hizo. Se hizo muy popular en su lanzamiento en la plataforma de Netflix e incluso se hizo con 9 nominaciones a los Oscar, de las cuales ganó 4. Entre ellas a Mejor Fotografía y Mejor Película Extranjera. Porque sí, esta película también tiene algo, y es que a diferencia de la gran mayoría, o por lo menos de las que más suelen destacar, en esta película no tenemos la perspectiva de los estadounidenses, de los ganadores. Ahora tenemos la perspectiva de los que fueron derrotados, de los alemanes que siempre se nos han dicho eran los villanos. Una película que se centra en el dolor y en el odio, en los traumas y en cómo un grupo de hombres dejaron de ser humanos. Una película que nos habla sobre una guerra que a nivel histórico se vio opacada por los sucesos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial, pero que es importante porque sentó las bases para que 20 años después esta Segunda Guerra Mundial estallara. Estoy hablando de la Gran Guerra, o mayormente conocida como la Primera Guerra Mundial. Fue un conflicto que dejó más de 8 millones de víctimas militares y 6.6 millones de víctimas civiles. Fue una guerra que marcó un cambio en los conflictos de la época moderna y se convirtió en uno de los más letales de la historia. Tuvo su origen debido a distintas causas generadas por una compleja red de alianzas entre las potencias europeas. Para ser un poco más específicos, este conflicto se empieza a generar por la desconfianza entre la militarización de la informal Triple Entente, conformada por Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la secreta Triple Alianza, conformada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Un conflicto que estallaría finalmente por el asesinato del archiduque Francisco Fernando, el heredero al trono de Austria-Hungría. El 28 de julio de 1914 inició la guerra donde la humanidad conocería el verdadero horror, donde a pesar de los avances tecnológicos, los dos bandos se vieron acorralados en una sangrienta y mortífera guerra entre trincheras, batallas inhumanas que pasarían a ser parte de uno de los sucesos más terroríficos y sanguinarios de la historia de la humanidad, donde jóvenes de tan solo 18 y 19 años se vieron forzados a convertirse en monstruos, todo tras una falsa idea de convertirse en héroes nacionales. Es por eso que hoy en Mr. Hinkle, sin novedad en el frente. Esta cinta es una tercera adaptación de la novela Sin Novedad en el Frente, publicada en 1929 y escrita por Éric Maria Remarque, quien se basa en su propia historia cuando en 1916, con tan solo 18 años, fue reclutado para ir a la guerra. Esta historia nos cuenta los sucesos vividos por un grupo de jóvenes que fueron engañados y manipulados para ir a una guerra en la que descubrirían el verdadero horror, en la que entenderían que aquella idea que les habían vendido de ser héroes nacionales no era más que una mentira. No era más que una idea que se desvanecería en la primera noche en las trincheras de la guerra, donde se dieron cuenta de que lo único en lo que pensarían de ahora en adelante era en sobrevivir, era en querer volver a sus hogares, era en tener en sus cabezas esta sensación de que extrañaban sus vidas, de que extrañaban el silencio y la tranquilidad. Una película sobre la guerra que es muy diferente a la gran mayoría de películas, o por lo menos a las que suelen destacar. No solo se enfoca en los disparos, las matanzas o en hacerla ver como algo épico. No solo se enfoca en contarnos una historia de cómo un hombre pasa por sucesos difíciles y dramáticos y cómo al final logra hacer una gran hazaña que lo hace ver como un héroe. Aquí esa idea se desvanece por completo. Deja de lado este concepto de las minorías, de estos pocos hombres que lograron sobrevivir y pudieron contra cualquier adversidad, y nos centramos en las mayorías, en un grupo de seres humanos comunes que fueron destruidos. Se enfoca en estos aspectos psicológicos de los hombres que fueron a la guerra y nos muestra las transformaciones a las que se vieron sometidos. Inocentes jóvenes que se vieron obligados no a madurar, sino a convertirse en seres incapaces de sentir. La película inicia mostrándonos lo que deja la guerra, lo que queda después de estas batallas,
cuerpos y más cuerpos que van siendo recogidos y amontonados en camiones para luego llevarlos de regreso a casa. Pero luego empieza a hacer un énfasis en otra cosa. Vamos dejando de lado la sangre y la destrucción y pasamos a ver qué es lo que hacen con los uniformes de estos hombres que acaban de morir. Pasamos a ver cómo los limpian, cómo los arreglan, cómo los vuelven a coser y a dejarlos como nuevos. Nuevos para los nuevos soldados. Estos uniformes representan de una forma metafórica lo que terminan siendo los soldados para el gobierno. Seres sin alma. Cuerpos y peones que tras ser usados a su conveniencia son reemplazados con los nuevos una y otra vez. Es una apertura muy simbológica que funciona como un abrebocas para representarnos la frialdad que se vendrá a continuación. Pasamos con nuestro protagonista Paul y sus amigos, un grupo de jóvenes que a escondidas de sus padres fingen tener 18 años para ir a la guerra. Esto tras ver cómo los militares fomentaban en ellos la idea de que este acto sería algo heroico y algo de lo que sus familias estarían orgullosos. Meine Freunde, das sind Sie! Aus in den Kampf! Für Kaiser, Gott und Vaterland! Vemos escenas donde estos hombres ejemplares están engañando a cientos de jóvenes para ir a luchar. Una manipulación que si buscamos un poco fue algo real. Esto es una publicación de la época, en donde fomentaban la idea de que ir a la guerra era algo de lo que había que estar orgullosos, donde daban a entender que si no ibas eras un cobarde y que no valías como hombre. Básicamente decían que la cobardía era un destino peor que la muerte, un lavado mental en la sociedad para ir a morir por conflictos e ideologías que capaz ni entendían, morir por las decisiones de personas poderosas que dan inicio a conflictos donde ellos simplemente estarían jugando una partida de ajedrez, moviendo estratégicamente sus fichas para ver quién hace primero jaque mate, quienes dicen luchar por su país pero acaban con sus miembros, donde luchan por su bandera pero matan a quienes la conforman. Estos jóvenes peones van cantando hacia la guerra, van felices e ignorantes como un rebaño que va al matadero. Van felices porque conocerán la guerra de la que tanto les han hablado y de la que les dicen maravillas. Van con una idea romantizada sin conocer el valor de la vida y mucho menos el significado de lo que es matar. Todo porque serían héroes que morirían por su país, jóvenes inocentes e ingenuos que se dirigían con los ojos vendados no a la muerte, porque quizás esto hubiera sido algo más tranquilo. Van al infierno a suplicar silencio y a ver cómo sus más grandes miedos se convierten en sus sueños más anhelados. Desde el primer momento, incluso antes de llegar a las trincheras, estos jóvenes son bombardeados. Un bombardeo que les deja claro que esto no era un juego, y que esa sonrisa que tenían en sus rostros hace 5 minutos no podría estar más descontextualizada. Esta película nos muestra la destrucción de toda una generación. Nos muestra a nivel psicológico la deshumanización del hombre, lo que los traumas y la falta de afecto y de sensibilidad pueden generar. Tenemos pequeñas escenas donde vemos la humanidad de estos jóvenes, donde vemos cosas tan cotidianas que para gente como nosotros no puede representar gran cosa, pero que para ellos representa alegría y tranquilidad. Momentos como los de robar un ganso, como los de tener una pequeña conversación mientras están en el baño, los de cocinar, los de reírse con sus amigos unos pocos minutos. Momentos que les alegraban la vida, porque los apartaban un poco de la monstruosidad en la que estaban sumergidos. Pocos minutos donde podían descansar de aquel miedo que sentían por morir, del terror que sentían al tener que matar a otros hombres. Estas personas eran hombres comunes que tuvieron que enfrentar este suceso sin ningún tipo de preparación, que se dejaron llevar por sus emociones en las que en la gran mayoría era el odio. Una de las escenas más fuertes de esta película y que para mí representa de forma más directa el que creo yo es el mensaje principal de esta película, es esta escena donde nuestro protagonista se ve forzado a luchar solo contra otro soldado, donde lo mata y después de esto trata de ahogarlo para acabar con su sufrimiento, y al hacerlo no solo se arrepiente, sino que trata de salvarlo. Esta escena me gusta porque no simplemente estamos viendo a un hombre matando a otro y cómo se arrepiente, está diciéndonos que entre soldados no había bandos buenos ni malos, que los villanos no estaban ahí luchando, que entre la carne de cañón no habían villanos ni héroes, habían víctimas de una guerra que otros habían creado. En esta escena nuestro protagonista no solo se está defendiendo, está asesinando, y en este suceso no solo se arrepiente, sino que trata de salvar al hombre que acaba de matar. Tiene un corto momento de lucidez donde se da cuenta de la monstruosidad que estaba cometiendo, pero que rápidamente se ve nublado por los traumas que le generan los sonidos que está haciendo el hombre que está muriendo a su lado, el hombre que acaba de matar sin ningún motivo aparente más que simplemente porque era su deber. Aquí vemos a un ser humano pidiendo perdón a un hombre que también tenía una familia, que también se vio obligado a ir a la guerra a luchar. Una escena realmente fuerte que nos muestra las batallas internas y psicológicas que consumían la cabeza de estos hombres. La duda de saber si lo que estaban haciendo era lo correcto o no, cuestionar la idea de aquel héroe patriótico.
comprender el nuevo valor que estaba teniendo el tiempo y la vida. ¿Por qué hacían esto? ¿Por qué morir o por qué matar? ¿Por qué ver la vida como algo tan insignificante? ¿Por qué matar a quienes están en contra de nuestros ideales? ¿Por qué pelear? Sin Novedad en el Frente es una perspectiva más humana de la guerra, más enfocada a aquellos cuerpos que vemos en el suelo y de los que nunca supimos nada. No nos habla de los héroes o de los que sobrevivieron, nos hablan de aquellos que murieron. Esto no es una película bélica, sino antibelicista, que nos dice que la guerra no trae nada bueno y por ningún motivo debería de ser una solución a los conflictos. Nos habla de lo ridículo que es el hecho de matarnos entre nosotros mismos. Utiliza una historia donde miles y miles de hombres murieron por unos ridículos metros de terreno para decirnos que no importa si son metros o millas. Esto está mal. Ese terreno no vale más que la vida de miles y miles de seres humanos. No vale más que la vida de generaciones completas. Esta película se basa en sucesos reales, como lo fue la inútil batalla en el frente occidental de Francia, donde en 2 años de guerra no hubo ni avance ni retroceso. Donde empezaron, terminaron. Esto lo muestran en la película en el momento en el que Paul, segundos antes de morir, ve un póster que su amigo había puesto al inicio de la guerra. Antes de morir se dio cuenta de que su sufrimiento fue para nada. Esta historia tiene por nombre Sin Novedad en el Frente, porque fue el último mensaje que se dio de este frente occidental por medio de la radio, en donde decían 15 minutos antes de que la guerra terminara que todo estaba tranquilo, que no había novedad en el frente occidental de Francia, en donde minutos después tendrían que morir por una guerra que ya estaba decidida. Algo más que cabe destacar de esta película es aquel contraste que nos muestra entre los altos mandos y los hombres que se veían forzados a luchar, donde vemos a los verdaderos villanos, no los franceses o el bando contrario al del protagonista, sino el de sus líderes, los de su propio país, los hombres que daban las órdenes, los hombres que se creían valientes y superhumanos viviendo cómodamente mientras a pocos kilómetros de distancia morían chicos por sus decisiones y por su orgullo. Un contraste que se ve marcado por estas escenas donde vemos las comodidades, la limpieza y el asco a la suciedad de estos hombres, mientras este hombre se limpia una pequeña mancha de su pantalón que podría verse como un hecho normal e higiénico. Aquí representa el egoísmo. El egoísmo al ver cómo este hombre en su privilegio mantiene su uniforme impecable, pero fuerza a otros a comer entre ratas llenos de mugre, con la cara y con los uniformes llenos de hongos y llenos de barros por días y hasta por meses. Escenas como estas de los altos mandos funcionan como un contraste para hacernos ver lo injusta que es la guerra y cómo puede ser vista desde adentro y desde afuera. Y no solo vista, vivida. Mientras estos hombres en pocos minutos se iban matando y matando, estos otros se tomaban 72 horas para decidir si firmar un papel o no. La película representa esta tensión con los cambios de atmósfera y la narrativa de estos escenarios. Mientras uno es agitado, lleno de movimiento e intenso, el otro es lleno de calma, lleno de tranquilidad y de la sensación de que el tiempo corre lento y de que tienen todo el tiempo del mundo. Un suceso que genera tensión y rabia porque aquellos que están tranquilos son quienes crearon todo esto. En cambio, aquellos que mueren cada segundo, aquellos que no dieron órdenes de nada, aquellos que fueron forzados a estar en ese lugar, son quienes están pagando. Sin Novedad en el Frente nos muestra la guerra, nos muestra la monstruosidad a la que puede llegar el ser humano con tal de sobrevivir, o en algunos casos después de haber perdido toda esperanza de vida, y con la mente totalmente destrozada tras entender, o no, que simplemente son carne de cañón. Hombres corriendo de frente hacia una ráfaga de balas puede ser visto como algo estúpido, pero ¿y si no había opción? O peor aún, ¿y si la vida había dejado de tener un valor, un sentido? ¿Cuál era el sentido de sus vidas? No había nada. Ser héroes, ganar medallas, ¿qué importaba? Nada de esto les devolvería su vida. Algunos solo sobrevivieron por la idea de volver a sus hogares. Se vieron arrinconados a ser monstruos y a dejarse llevar por la ira de las injusticias de sus líderes, de la vida, del destino, de Dios, y desquitarse con sus enemigos. Actuar como un robot asesino dispuesto a matar a quien se le atraviese, dejando de lado cualquier emoción humana, cualquier sentimiento o cualquier pensamiento racional. Solo matar y matar. Esta batalla no sirvió de nada, la guerra no sirve de nada. Miles de años de historia nos han demostrado que el mundo ya está lleno de odio. El mal no necesita de nuestra ayuda para crecer. De por sí la vida ya es difícil. Hemos aprendido que no importa lo terrible que sea una situación, siempre hay algo que podemos hacer para empeorarla. Y si queremos hacer algo para mejorarla, el único camino es la compasión. Es el amor y el respeto a la vida tanto de nosotros como del otro.
A pesar del término que utilicé en este video para referirme a estos hombres que se vieron obligados a cometer actos tan atroces, la verdad es que no fueron monstruos, fueron hombres comunes, que ahí donde los vemos, si nos ponemos en sus zapatos, quizás hubiéramos sido peor. Fueron hombres que sucumbieron ante el odio y que como respuesta obtuvieron más odio. Hombres que se vieron obligados a actuar de este modo porque le quitaron cualquier sentido a sus vidas. Les quitaron la esperanza de vivir. Simplemente trataban de sobrevivir, pero tenían en sus cabezas que tarde o temprano terminarían sucumbiendo ante este horror. Hombres que sobrevivieron y que se vieron forzados a cometer estos actos. Una película con una fotografía hermosa y que con sus planos y sus movimientos nos hacen parte de la batalla, nos sumergen en medio de las trincheras y del pelotón, y nos convierten en un soldado más. Tienen unos planos y unos paisajes maravillosos que se van manchando de sangre. Películas como estas no deberían de dejar de ser grabadas y producidas. Son películas que deberían de llegar a todo el público para que las personas veamos estos horrores y nunca más los volvamos a repetir. O eso me gustaría pensar, porque la verdad es que llevamos mucho tiempo viendo películas sobre la Segunda Guerra Mundial o sobre la Primera Guerra Mundial, en donde vemos la crueldad del mundo, de cómo las personas sufrieron, y justo en estos momentos estamos en guerras.